Pues para dar seguimiento con este primer foro nacional de centros de conciliación y tribunales laborales estatales, damos paso a la siguiente conferencia magistral: el rol del Centro Federal Laboral, avances y retos, por parte del licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Breve semblanza: licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos, abogado litigante, asesor jurídico de organizaciones de la sociedad civil y promotor de cooperativas de producción y consumo. 2001 se incorpora a la administración pública, en la que ha ocupado cargos como director general de legalidad y responsabilidades en la Contraloría General, coordinador de asesores en la hoy Alcaldía de Gustavo A. Madero, titular del programa Prepa Sí de la Ciudad de México, abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el Consejo Universitario de dicha institución, subsecretario del Trabajo del Gobierno de México. Recibimos con un fuerte aplauso a Alfredo Domínguez Marrufo. Muchas gracias. Buenos días todavía, buenos días a todas y a todos. Aquí tenemos el reloj, vamos a tratar de cumplir. Me dieron 10 minutos, entiendo. Aquí está, 10 minutos. Perdón. Pues me da muchísimo gusto estar hoy con todas y todos ustedes. La verdad es un gran honor, un gran privilegio estar con mis profesores, mis maestras, maestros y con especialistas hoy de todo el tema laboral, ¿no? Juezas, jueces, directoras, directores de centros de conciliación, representantes de organismos empresariales, académicos, abogadas, abogados, especialistas en todo el tema, sobre todo lo que se refiere a la reforma laboral. Y la verdad, pues me dejó aquí el colega Gerardo, el doctor Gerardo de la Peña, pues dejó la vara muy alta, la verdad. ¿Por qué? Pues porque es un gran especialista también en este tema, pero vamos a tratar de hacer lo propio, ¿no? Porque pues evidentemente son temas fundamentales hoy que estamos implementando el nuevo sistema de justicia laboral y sobre todo decidir qué nos toca a cada quien y cómo lo vamos a resolver. Parece que son temas fundamentales, pero hoy a mí me encargaron el tema del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y quisiera empezar por definir las tres funciones principales del centro. En la primera lámina vemos, y eso ya lo saben ustedes, nada más vamos a irnos de corrido porque como son ustedes especialistas, me voy a enfocar sobre todo en los resultados, en los avances, pero también en los retos que tenemos enfrente, ¿no? En la primera lámina tenemos las tres funciones fundamentales del centro y a distinción, como ustedes saben, de los centros de conciliación local, el centro tiene la responsabilidad del Registro Nacional Laboral. A la Secretaría del Trabajo le gusta mucho decir el INE laboral, pero ya el INE ahorita no tiene muy buena rating dentro del gobierno federal y ya mejor no lo digas porque me van a dar de pedradas, ¿no? Es el INE laboral. Bueno, es lo que es la autoridad, digamos, en términos electorales de elecciones sindicales para llevar el registro de todos los contratos colectivos, registros sindicales, reglamentos interiores de trabajo y procedimientos relacionados con los mismos. El segundo punto, pues llevamos la conciliación individual y colectiva de competencia federal. Y tercero, nos toca la verificación de los procedimientos de democracia sindical. Todas las consultas que se realizan en materia sindical, sean consultas para aprobar un nuevo contrato colectivo, aprobar un convenio de revisión contractual o en su caso la elección de los dirigentes sindicales, aclaro, a petición de los propios dirigentes sindicales o del 30% por lo menos de sus afiliados lo podemos hacer. Quiero decir que hemos estado acompañando, verificando elecciones sindicales ya a lo largo y ancho del país sin que se cumplan estos requisitos y los sindicatos lo han aceptado cuando no lo pide ni el comité ejecutivo ni el 30% de los trabajadores, porque lo hemos hecho de una manera
consensuada. Les decimos, hay reclamos, hay voces que están diciendo que tú estás coaccionando a los trabajadores, que no vas a tener un padrón confiable, que el patrón está interviniendo, teniendo injerencia en la elección y queremos verificar. Nos dicen, adelante. No hemos tenido hasta el momento ninguna objeción y ningún rechazo cuando hemos nosotros acudido a la verificación. Finalmente, pues tenemos, como ustedes saben, también algo que nos parece fundamental en el nuevo modelo, que es la facultad de emitir una constancia de representatividad que tiene que tener todo sindicato para poder exigir la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, ¿no? Una vez que acredite que cuenta con el mínimo del 30% de respaldo de los trabajadores que dice representar. Y en el caso de que exista otro sindicato, que vamos a ver de manera rápida más adelante, pues realizar la consulta, uno o más sindicatos hacer la consulta correspondiente. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en materia de conciliación, por favor? El 71% de todos los asuntos que se plantean ante el centro se están conciliando de 18 de noviembre a la fecha. El 80% de esos asuntos se concluyen en la primera audiencia de conciliación dentro de los primeros 15 días. Casi el 50%, la mitad de las notificaciones se realizan por nuestro personal, pero ya casi el 40% de las notificaciones las realiza directamente el solicitante de la conciliación, que es en el 95% de los casos el propio trabajador-trabajadora. Como ustedes saben, se puede realizar esta notificación por parte del trabajador cuando así lo decide hacer. Y ustedes son especialistas en eso y no les sigo. Y el 13% de nuestras notificaciones se realizan con nuestro notificador en compañía del solicitante de la conciliación, porque en su caso no se localiza, hay una dificultad para localizar a las personas o a la persona citada. Estos son los datos del Centro Federal. Estos son los datos que tenemos nosotros en nuestras oficinas. Los números en los centros locales de conciliación son aún mejores. En el caso de los centros de conciliación a nivel local, traemos el promedio, entiendo, de 75-76% de los conflictos. Casi estuvimos en un momento en donde fue casi el 80%. ¿Por qué? Porque en materia local, ustedes saben, construcción, hotelería, servicios, comercio, etcétera, es el 80% de los conflictos, de la conflictiva laboral en el país. A nosotros nos toca el 20%, pero en materia federal a nosotros nos toca resolver todos los conflictos entre las y los trabajadores, entre las y los pensionados y los organismos públicos federales descentralizados. El 60% de los asuntos tienen que ver con demandas contra organismos públicos federales descentralizados. Seguro Social, Pemex, Comisión Federal de Electricidad e instituciones, centros de investigación. Y estos, por norma, no concilian. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo para que los criterios ahora sean de que los cuerpos jurídicos de cada una de estas, las direcciones jurídicas, las áreas jurídicas que ven relaciones laborales y contenciosas, puedan hacer estos convenios de conciliación. Porque ustedes saben que existía un decreto firmado por el entonces presidente Peña Nieto en donde establecía que todos los convenios tendrían que ser sancionados con un visto bueno de los órganos internos de control. Y todo esto dificultó por mucho la celebración de convenios. En ese sentido, estamos haciendo todo lo necesario para poder cumplir con el artículo 17 transitorio que obliga a los organismos públicos y entidades públicas a establecer o instancias internas de conciliación para resolver todos los juicios que tienen planteados ante la Junta Federal, ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, pero también el artículo 18 que establece, transitorio del decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, que tienen todos los institutos de seguridad social, tienen que crear estas instancias internas de conciliación para establecer estos procedimientos de autocomposición internos y tratar de resolver todos estos conflictos entre las instituciones de seguridad social y sus trabajadores o sus demandantes. Entonces, estamos en eso, todavía nos falta mucho, pero es parte de los grandes retos que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros en materia estadística? Solamente de manera muy rápida. Del 71% de esto, 53,000 asuntos
Se tratan de convenios, ¿no?, celebrados, derivados de una solicitud de conciliación o bien de cuando llegan ambas partes diciendo queremos su intervención para que pueda resolverse este conflicto y entrar nuestros conciliadores. Tenemos no conciliaciones, 21.639 constancias de no conciliación que se han ya directamente ido hacia los tribunales, archivados 7,000 casos, incompetencias casi 2,000 y asuntos en trámites traemos a la fecha 4,000 asuntos, ¿no? Convenios derivados de procedimientos de conciliación 20,000 y ratificación de convenios son 32,000. Lo que tenemos, digamos, de manera desglosada, si la siguiente, me dan la siguiente lámina, por favor, ¿cuáles son los principales motivos de los conflictos que se plantean ante el centro? El 33% se refieren a pago de prestaciones, 27% despido, 25% la terminación voluntaria de las relaciones de trabajo, el 6.5% devolución de aportaciones de las ahorro para el retiro, el 5.5% corresponde a derechos de antigüedad, preferencia, ascenso y otorgamiento de pensión y solamente el 2.7% que tienen que ver con rescisión de la relación laboral. Veamos ahora el desglose, por favor, en la siguiente lámina para ir viendo por entidad federativa. La eficiencia, ¿qué quiere decir la eficiencia? Pues el número de asuntos que se concilian contra el número de asuntos que no conciliamos. En el caso de San Luis Potosí, pues lleva la delantera de la primera etapa, que es 77%, seguido por Durango y Estado de México. Sin embargo, en el último lugar de esta primera etapa lo tiene Hidalgo, Tabasco y Campeche. Tabasco y Campeche es, digamos, es natural, porque ahí tenemos todas las instalaciones petroleras, muchas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, en donde no es posible conciliar, y sobre todo porque hay una especie de industria de litigio de estos trabajadores petroleros que demandan el ajuste de prestaciones, derechos escalafonarios, derechos de ascenso y en un sinnúmero de demandas que la paraestatal dice: me espero hasta que me condenen en laudo ejecutoriado y luego ya puedo cumplir, ¿no? Con la siguiente, por favor, la eficiencia de la segunda etapa. Lo vamos a ver, por favor, sí, la siguiente. Segunda etapa, como ustedes saben, la primera etapa iniciamos el 18 de noviembre, nuestra segunda etapa iniciamos el 3 de noviembre de 2020 y tenemos Orizaba, Cuernavaca, Morelos y Jalapa con índices de eficiencia del 87, 84 y 84%, un poco más abajo Aguascalientes con el 77% casi. Pero en el último lugar de la segunda etapa tenemos a Colima con 63, a Ensenada de baja y Naucalpan con 53%. El caso de Naucalpan es un caso como muy especial porque es una oficina que abrimos ya en la segunda etapa dada toda la demanda que tenía en esa zona industrial y el índice de conciliación está siendo bajo y es uno de los grandes retos que tenemos que subir el índice de conciliación sin perjuicio de los derechos de las y los trabajadores. Ahí tenemos también muchas instalaciones también de organismos públicos paraestatales donde también se nos dificulta mucho la conciliación, pero estamos estableciendo las estrategias para poder tener mejores índices de conciliación. La eficiencia de la tercera etapa, acabamos de empezar, no tenemos casos. Vamos a cumplir el día de mañana 3 meses de haber iniciado la tercera etapa. ¿Cómo vamos? Normalmente siempre se inicia con un alto índice de conciliación. Tenemos Ciudad Victoria, 98% de eficiencia, se concilian 98% de los casos que se presentan. Coahuila seguido, con oficinas en Saltillo, 95%. En el caso de Ciudad Juárez tenemos el 93% aquí, Ciudad de Chihuahua, mi tierra, y en la ciudad de Chihuahua desde luego con 93%. En el último lugar tenemos a Tamaulipas con 75% y en una situación muy especial ahí en Hermosillo, nuestra oficina en Hermosillo tiene una eficiencia del 61% y Torreón, Coahuila, que a diferencia de lo que sucede en Saltillo, en Torreón, que es la zona lagunera, tenemos es el 60%. Igual. Estamos evaluando, estamos viendo qué está pasando y por qué no están dándose las conciliaciones, a pesar de que, como ustedes saben, pues las y los conciliadores provienen de un concurso público, abierto, con examen de conocimientos, con evaluación de trayectoria académica, trayectoria laboral y con un examen en una entrevista, con un sínodo
y que finalmente pues entran los mejores perfiles y han sido incluso compañeros que han ido, conciliadoras y conciliadores de la primera etapa que han ido a reforzar los equipos de estas oficinas para que transmitan toda esta experiencia que han obtenido a lo largo de la primera y de la segunda etapa. La siguiente, por favor. Ya nos pusieron el reloj bien, qué bueno. Entonces, constancias de no conciliación emitidas, sí tenemos que ver la explicación, ya el detalle, por lo menos de manera muy rápida. Las constancias de no conciliación, las diversas por no acuerdo, entran ahí, pues todas las que en general son diversas empresas, pero Pemex llama mucho la atención porque ahí Pemex trae el 20% de las constancias de no conciliación, por lo que ya dijimos, y que fundamentalmente ni siquiera son por despidos, son por otras situaciones, por pago de prestaciones, por ajustes de pensión, por un sinfín de cuestiones que tienen que ver con su contrato colectivo de trabajo y presuntas violaciones. Por incomparecencia de la parte citada, 16%, asuntos de seguridad social, que son temas pensionarios, incapacidades permanentes, parciales, totales, accidentes de trabajo, riesgos, etcétera, son seguridad social, y temas de devolución de afores, el 10%. El tema de afores también es otro gran reto que tenemos enfrente para posibilitar que los saberes que ha obtenido un trabajador durante mucho tiempo, los ahorros que ha hecho, pues se les entreguen de la forma más ágil posible al trabajador o a sus beneficiarios sin que tenga que pasar por un juicio muy largo y sin que tenga que dejarle muchas veces parte de esos ahorros a abogados particulares. Vamos a ver dentro de los retos precisamente este tema. Miren, la siguiente, por favor. Vamos a ver los retos en materia de conciliación individual. Uno de los retos es certificar a todo nuestro personal conciliador en el estándar de conciliación 3174, que ya nos registramos nosotros, desde luego lo realizamos nosotros con el auxilio de especialistas, que el estándar de certificación es conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual. Conocer tiene uno en materia laboral, a secas, y nosotros tenemos ya el estándar laboral individual y que estamos nosotros coadyuvando para certificar a todo el personal conciliador de todos los centros de conciliación local. Por lo tanto, pues también ofrecemos esta posibilidad a todas y a todos quienes están ahorita, que están en este momento conduciendo los centros de conciliación. También tenemos ya por concluir el procedimiento de implementación del REMPE, que es el Registro Nacional de Acreditación de Personalidad. ¿A qué se refiere esto? Tenemos ya archivos pues enormes de expedientes en donde por una conciliación, sobre todo el caso de los organismos públicos paraestatales, el Seguro Social, que se tiene que acreditar personalidad, ¿no?, documentalmente en cada expediente, ¿no?, los poderes de los representantes legales que acuden a las audiencias de conciliación, que pues normalmente son los mismos, se encuentran incluso casi asignados cotidianamente en nuestras oficinas. Y esta acreditación electrónica permitirá que se pueda tener esta acreditación, esta personalidad en un registro electrónico y que no sea necesario que quienes acuden a representar, sobre todo pues a los empleadores en cada expediente, y esto también facilite que se realice de manera mucho más rápida las audiencias de conciliación y que no tengamos en los archivos, tenemos que estar custodiando los cerros de papel. Entonces estamos en este trabajo, consideramos que para el próximo año vamos a poder hacerlo y facilitar así a quienes vienen representando a las personas citadas, que fundamentalmente son los empleadores, ¿no? Tenemos también, otro de los retos es la ampliación de nuestras oficinas itinerantes, porque sí tenemos que acercar el servicio de conciliación a todas y a todos los sectores del mundo del trabajo. Necesitamos estar, por ejemplo, en algunas zonas, el caso de Chihuahua, pues estamos en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y nos falta acercarnos, por ejemplo, a Parral, a lo mejor nos hace acercarnos a Ojinaga, nos falta acercarnos a lo mejor a Camargo Delicias, etcétera. En el caso de Sonora, nos tenemos que acercar a Ciudad Obregón, nos tenemos que acercar a Cananea, nos tenemos que acercar a Navojoa, etcétera. Entonces, sí consideramos que estas oficinas itinerantes, ¿no?, y incluso estamos utilizando la conciliación remota y la conciliación híbrida, donde patrón o empleador y trabajador puedan acudir a alguna de las oficinas
de representación de la Secretaría del Trabajo o de dependencias federales que tengan internet y que ahí acudan directamente y que a distancia esté un conciliador experto especializado en conciliación remota, porque es lo mismo, pero no es lo mismo al final del camino, y tenemos nosotros ahí que ayudar a que podamos atender en poblaciones remotas, sobre todo en poblaciones mineras y a trabajadores agrícolas. El otro reto que tenemos y que entiendo tienen parte de los retos todos los centros de conciliación laboral local, los acuerdos institucionales para la asunción de competencias. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de las competencias? Pues ya lo planteó aquí el doctor Gerardo de la Peña puntualmente, pero sí tenemos todavía estos problemas de que si es el autotransporte federal o es autotransporte estatal, y que si es permiso o si es concesión, y que si se realizó la conciliación en un centro federal y se va al federal, dice no, esto es una concesión, es un permiso, entonces se tendría que haber hecho, esto se tiene que litigar o se tiene que sustanciar incluso en un centro local y luego de ahí a un tribunal local. Tenemos todavía mucho que andar aquí. Y aquí sí yo no quiero decir que como un secretario de Estado que decía que estamos aprendiendo o que venimos a aprender, ¿no? Lo que yo prefiero decir aquí es que estamos haciendo camino al andar, porque no venimos a aprender. Sería muy irresponsable decir que pues echando a perder se aprende, ¿verdad? No, aquí tenemos una gran responsabilidad para ir haciendo camino al andar. Los propios juezas de lo local, ¿no? Que aquí veo bastantes, y jueces de lo federal, de asuntos individuales y asuntos colectivos, están en este momento también planteándose muchas dudas y están resolviendo, pues muchas veces como Dios les dé a entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este momento prácticamente de justicia transicional. Estamos transitando de un modelo que se saturó, que se corrompió, de un modelo que resultaba ya obsoleto a un nuevo modelo, que es otra cosa totalmente distinta, cuyas reglas cambiaron y que está siendo muy difícil para los jueces poder resolver y poder atender con agilidad, eficacia, certeza y apegado a la legalidad todos estos nuevos asuntos planteados tanto a los centros de conciliación local como federal. Y evidentemente que tenemos el otro problema que ya decíamos, pues siempre sabemos que el gran problema que tienen hoy las juntas de conciliación y arbitraje es la diversidad, y qué bueno que está aquí un magistrado de circuito, de colegiado de circuito en materia laboral, porque ese es el gran problema que tenemos. Hay tribunales colegiados de circuito que presentan, ¿no?, fallos impecables, ¿ya?, en amparo directo, pero hay otros que nos resuelven de otra manera, y entonces las juntas están resolviendo conforme a los criterios, ¿no? Están bailando al son que les tocan. Y dicen, oye, pues es que yo estaba resolviendo de esta manera precisamente para que no me tumbaran los laudos, pero ahora ya me resolvieron de otra, me está resolviendo de una forma y de otra. Entonces, ¿cómo vamos a resolver en definitiva? Entonces, sí requerimos incluso hacer este planteamiento al más alto nivel. Estamos hablando que tenemos que ir incluso hablando con los consejeros de la Judicatura Federal, con los ministros, con los propios magistrados de tribunales de circuito. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que unifiquen criterios, porque estamos iniciando un nuevo modelo y no queremos repetir la experiencia que tenemos en estos disparidad de criterios que se han dado ante las juntas de conciliación y arbitraje. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto mismo que les decimos a los partidos, a los legisladores, a los senadores, pónganse de acuerdo. También tenemos que hacerlo con los magistrados, con los ministros, ¿no?, con quienes hoy están a cargo del Poder Judicial, local y federal. Entonces, los siguientes retos, tenemos más retos que me parece que es lo que puedo compartir con ustedes, cómo lo estamos viendo. El tema tiene que ver con qué está haciendo la Procuraduría Federal del Trabajo o las Procuradurías Estatales del Trabajo. En este caso, ustedes saben que el Poder Judicial de la Federación tiene un cuerpo de defensores públicos, que ya no tan solo están en el ámbito penal, también están ya en el ámbito laboral, y ellos han solicitado tener también participación y tener también cumplir esta función con aquellas personas que no tienen
una posibilidad de contratar a un abogado o que prefieren contratar a un representante, a un defensor público. No lo están utilizando, no se está utilizando, tenemos muy poca todavía representación por parte tanto de procuradores del trabajo como de defensores públicos en materia laboral. Necesitamos hacer una gran difusión. ¿Y esto por qué? No es, a mí me reclaman mucho mis ex colegas del gremio de litigantes, ¿no? Porque dicen, oye, pues tú hablas ahora de la industria del litigio, cuando tú fuiste parte de la industria del litigio, ¿no? Nos estás queriendo quitar nuestra chamba, queriéndoselo dar a los defensores públicos, a los procuradores que dan su servicio totalmente gratuito, ¿no? Simplemente se trata de que podamos nosotros dar acceso a esta representación gratuita, profesional, a las y los trabajadores sobre todo. Y la idea es que hay mucha desconfianza, estamos navegando con décadas de desconfianza hacia lo que son los defensores públicos. No se les tiene confianza porque aparte llega un abogado de los que decimos coyotes a ofrecerles el oro y el moro. Y el gran problema es que pues evidentemente no está cumpliéndose con esta garantía que deben de tener todas y todos los trabajadores de esta asesoría y de esta representación gratuita. También tenemos otro reto. Tenemos que multar cuando no acuden las personas citadas, sobre todo empleadores, porque pues prefieren arriesgarse a ir hasta el juicio y no están haciendo caso porque las multas que estamos imponiendo, como ustedes saben, se ejecutan a través de la autoridad de la entidad fiscal por el convenio de coordinación fiscal que se tiene, y entonces pues nos dice la autoridad fiscal estatal, sea la Secretaría de Finanzas o las Secretarías de Hacienda estatales, pues ¿sabes qué? El Departamento de Ejecución Fiscal me dice, ¿sabes qué? Pues no puedo multar porque necesito el RFC de esa empresa. Y entonces tenemos que hacer la búsqueda con el propio sistema de administración tributaria, tenemos que hacer toda una serie de malabarismos para poder reunir estos requisitos que nos dicen, no puedo yo multar si no tengo el RFC. Bueno, pues tenemos que hacer esta búsqueda y normalmente pues nosotros no tenemos los instrumentos para poder determinar cuál es el registro federal de causantes. Y tenemos que hacer, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas más, esta coordinación para hacer efectivas las multas. No porque necesitemos nosotros cobrar, sino que es una de las maneras que podemos nosotros, que es un estímulo, si quiere negativo, pero es una presión, desincentivar la no comparecencia, que como ustedes saben traemos un 16% nosotros en incomparecencias, pero traemos otros más en los centros locales de conciliación, incluso mayor según me comentan. O sea que tenemos que extender la constancia de no conciliación porque las personas citadas incluso son a veces muchos más que en el terreno federal. Les comento otro de los retos y va aparejado con esto porque hay, a la hora que sacamos nosotros, hacemos el análisis, el diagnóstico de los retos de cada una de nuestras oficinas, salieron cerca de 50 retos, 50 cuestiones que ya pusieron en la mesa, pusimos los más importantes, pero aquí hay uno muy particular que tiene que ver con que se llega el trabajador ya leccionado por su abogado, ¿no? En donde dice, pues es que tengo que demandar, por ejemplo, en el caso, sobre todo en el Centro Local de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, llegan con un listado de 300 personas a demandar, porque son los conserjes de un condominio y traen los nombres, porque tienen ahí hasta las fotos de las credenciales del lector de las identificaciones, porque son a veces hasta los vigilantes, que tienen todos los datos. Y quiero demandar yo a los 300 condóminos. Entonces, y notificar nada más una sola demanda a 300 condóminos. Y así, en el caso de prestadores de servicios que han trabajado 3 meses con una empresa, 3 meses con la otra, 3 meses y los cambian y que nos traen 10 demandados. En el Centro Local de Conciliación de la Ciudad de México está también toda esta problemática que necesitamos nosotros atender para poder asesorar y orientar debidamente a quien es el responsable de la relación de trabajo. Todo un gran reto es. Otro, se los voy a platicar que lo vimos hace poquito también, se los paso al costo. Están planteando domicilios inexistentes, domicilios inexactos con los centros de conciliación. Entonces llegan y dicen, quiero demandar a la empresa Laboratorios Lingo Lilingo, ¿verdad? Y entonces que tiene su domicilio en calle del Tacón, número 16, colonia sin nombre. Ok, pues cuando vamos a notificar, pues no existe, y resulta que cuando se van ante sus señorías, aquí tenemos varias jueces y jueces, con saludos al doctor Raúl Falcón,
¿no? Entonces, que llegan y dicen, te dan el domicilio correcto. Y resulta que nos dicen, oye, pues ya viene la devolución, pues dice, oye, no lo notificaste teniendo un domicilio correcto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, para brincarse la conciliación, están señalando, digamos, de manera dolosa, intencional, domicilios incorrectos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llegar a estos acuerdos con sus señorías, con los tribunales, para decirle, a ver, tenemos que tener una base de datos de todas las personas citadas de este lado y del otro lado los domicilios de las personas demandadas, y tienen que coincidir, porque se están brincando, o sea, le están buscando, la industria del litigio le está buscando cómo brincarse, ¿no? Cómo brincarse y cómo pasar, según, pues si pongo el domicilio incorrecto, no lo vas a encontrar, se emite la constancia de no conciliación y vámonos directo. Así es, estamos ya estableciendo cuál es el domicilio, ya todos los datos. Esto se está resolviendo a través de ello, pero evidentemente que todavía van a estar buscando la forma de cómo brincarse, ¿no? La tranca. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros enfrente? Otro reto, ya porque tenemos poco tiempo. Protocolos de mayor análisis y mejor orientación para asegurar la notificación de los citatorios en los domicilios correctos. Es este tema fundamentalmente. Y el otro es garantizar la salvaguarda de los principios de confidencialidad en nuestros procedimientos de conciliación. Ya algunos tribunales nos están solicitando las grabaciones de las audiencias de desahogo, ¿sí? Entonces, sí saben que algunos centros de conciliación tienen precisamente camarizado, precisamente para prevenir que no exista algún incidente de violencia, ¿no? Que alguien de los conciliadores o entre las partes pueda haber ahí alguna incidente. Entonces nos están pidiendo, dicen, a ver, pero ¿y qué pasó con el principio de confidencialidad? Evidentemente que es otro de los grandes retos que nosotros estamos enfrentando y que tenemos que sensibilizar a los tribunales. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando hemos garantizado que todo lo que se plantea, que todo lo que se menciona, que todo lo que se precisa en una audiencia de conciliación, pues es totalmente confidencial y no puede ser utilizado como argumento, como evidencia, como prueba en un juicio laboral, ¿no? Muy bien, esos son de entrada los retos que nosotros estamos planteando, más los que ustedes puedan ir planteando, porque es parte de una agenda que tenemos que generar ya a nivel de los centros de conciliación, porque es lo mismo la conciliación, digamos en esencia, la conciliación local y federal. Vamos a ver cómo vamos en materia de conciliación colectiva. Del 18 de noviembre al 30 de noviembre, hasta hace unos días, al cierre de noviembre, hemos propalado 1,457 convenios de conciliación. La mitad de ellos, hay que decirlo casi la mitad, corresponden a convenios de sustitución patronal. Y aquí sí aprovecho, por eso casi me mandaron a este foro, este primer gran foro, que agradezco desde luego muchísimo al secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua, a Diodoro Siller, y a mi colega también paisano, al director del Centro de Conciliación Laboral Local de Chihuahua, Fausto Barraza, desde luego, y a todos el gobierno de Chihuahua que nos ha posibilitado este evento. Pues porque tenemos nosotros el problema de que en algunos centros locales de conciliación, se vale decir el pecado, no los pecadores, no se está recibiendo los convenios de sustitución patronal y muchos otros convenios de carácter colectivo que tienen que ver con el trabajo conciliatorio que tiene todo centro de conciliación. Como que lo colectivo nos está dando cierta urticaria, como que no le queremos entrar porque dicen, no, esto se refiere a una cuestión de un contrato colectivo al centro, vámonos. No, este es un convenio tiene que ver con una revisión, vámonos, sí, puede ser que tenga relación con un contrato colectivo, pero lo que tiene que ver con el acuerdo de voluntades respecto de una situación colectiva que no esté establecida expresamente en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo 390 bis y 390 ter, evidentemente que se puede sancionar y se debe sancionar para facilitarle a los actores del mundo del trabajo esta cercanía, esta inmediatez que están en la ciudad de Tijuana o que estén en Mérida, que puedan ahí el hacer el convenio de conciliación correspondiente relativa a una sustitución patronal si cumple con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Solamente se sanciona el registro
nos corresponde a nosotros, y sea que lo mande el propio centro de conciliación o lo mande cualquiera de las partes, si está ratificado, si está ya sancionado, nosotros lo registramos. Y en ese sentido, casi el 90% ya de los centros de conciliación de los directores ya lo entendió. Nos faltan todavía algunos que nos están mandando a nosotros. ¿Por qué? Porque son convenios de sustitución patronal de industria local, me faltó decir. Todos los de sustitución patronal de ramas industriales de competencia federal nos tocan a nosotros. Pero hay convenios de sustitución patronal que tienen que ver con tiendas de autoservicio, con hotelería, con construcción, y que les corresponde. No, es que yo no llevo registro. No lo vas a registrar, no lo vas a tener por depositado. Lo sancionas si cumple con la ley, acreditan personalidad, ves que eso es pertinente y vámonos para adelante. Archivados, pues prácticamente la mitad, incompetencias 362, en trámite 131, desistimientos 21. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos tenido más de 1,500 convenios desde que empezamos, son pocos todavía a nivel colectivo, empieza a crecer porque empezó la tercera etapa y tenemos ahorita al full de emplazamientos a huelga, al full de solicitudes de intervención para llevar a cabo revisiones salariales y contractuales sobre todo. Pero les quiero decir que hemos tenido, siendo también el derecho a huelga un derecho constitucional legítimo, solamente 4 huelgas en todo lo que llevamos, porque se pensaba que los sindicatos, que los trabajadores iban a venir en masa, ¿no? Pues claro que emplazan a huelga, pero emplazan a huelga pues porque es la manera en que pueden presionar al empleador para que les firme un incremento salarial o una mejora en sus contratos colectivos, pero eso no quiere decir que quieran a huelga, es como una especie ya de protocolo que se tiene. Y en ese sentido, pues hemos tenido 4 huelgas a lo largo de todo este tiempo y las hemos resuelto bastante rápidas, siempre con convenios favorables al trabajador. Adelante, la que sigue. Aquí solamente vamos a mencionar esto que es, ya ustedes lo conocen, lo vamos a pasar muy rápido. Hoy todos los sindicatos tienen que elegir a sus dirigentes por voto personal, libre, secreto y directo. Debe garantizarse la representación proporcional de género. Tenemos ya son 122 sindicatos, muchos de ellos nacionales, en donde la secretaria general ya es mujer, ya no es nada más la secretaria de Asuntos Femeniles, ¿no? De Acción Femenil, ¿no? De Acción para la Familia o los Niños. Y ya son secretarias generales. Todos los registros sindicales que no estén garantizando que se está cumpliendo con esa proporcionalidad de género en la integración de las directivas, no pasa. Y hemos tenido varias broncas, pero en general se está respetando. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el reto aquí? Que los padrones de los sindicatos no están todavía actualizados, porque la práctica siempre fue, y aquí varios compañeros que estuvieron en juntas no me dejarán mentir, llega el sindicato y dice: estas son mis altas y regístraselas, y estas son mis bajas y regístraselas. Y al final un sindicato que tiene de vida 30 años, imagínense el sindicato de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 450,000 afiliados, que cada año trae sus altas y sus bajas, sus altas tiene así 40, 50 años más. Entonces, ¿cómo determinar cuál es el padrón actual en muchos sindicatos para saber cuáles son hombres y cuáles son mujeres? Es todo un trabajo, es un gran reto que tenemos enfrente. ¿Cómo tenemos que actualizar los padrones? Estamos en medio de un procedimiento de justicia transicional para poder garantizar que primero tener padrones confiables, ¿no? En donde incluso se determine esto de hombre-mujer, ¿no? Para que podamos nosotros de manera automática, el propio sistema te arroja cuál es el número de mujeres y varones que tenemos en un padrón sindical, y en esa medida que queden representados en las directivas sindicales. Y como ustedes saben, el centro no tan solo puede verificar este procedimiento de elecciones, que se cumpla con voto personal, libre, secreto, directo, padrón confiable, que exista un espacio seguro y accesible para que los trabajadores puedan votar, que no haya intervención del patrón, injerencia de personas ajenas, y que puedan votar libremente. Y el centro puede verificar estos procedimientos, y en caso de que exista duda razonable, podemos nosotros hacer de inmediato la reposición. Pues de inmediato, pues nos hemos tardado a veces 2 o 3 semanas, pero lo hacemos rápido, en lugar de tener que someter en los sindicatos mismos a un procedimiento pues de demandas y de nulidades, y que podamos tener nosotros de manera muy pronta cuál es la decisión verdadera de las y los trabajadores, ¿no? La siguiente, el tema tiene que ver con la aprobación de los acuerdos negociados. Hoy el gran reto es
para este centro y para todo el sistema de justicia laboral en materia colectiva. ¿Cómo procesamos ahora las decisiones colectivas de los trabajadores en materia de contratación colectiva cuando los nuevos contratos colectivos tienen que pasar por la aprobación mayoritaria, cuando las revisiones contractuales pasan por las consultas y los trabajadores te dicen, la mayoría te dice, no me gustó lo que me está dando el patrón? ¿No te gustó? Bueno, pues entonces si no te gustó, estamos entendiendo que el patrón podremos prorrogar, porque están emplazando a huelga en muchos de los casos, y entonces no te gustó, pues vas a la huelga. ¿Te gusta eso? No, quiero prorrogar por lo menos una vez para ver si puede el patrón darme algo más. Y lo que hemos tenido casi en todas las consultas en donde ha sido rechazado el incremento negociado en la comisión revisora obrero y patronal, que los patrones dicen no, ya negocié con la comisión revisora que fue electa de manera democrática y yo no les voy a dar nada porque entonces me van a estar haciendo lo mismo, les voy a estar ofreciendo y ofreciendo y es un cuento de nunca acabar. Tenemos nosotros que trabajar mucho porque las y los trabajadores entiendan que se trata ya de una libre negociación y que tenemos que entender que tienen que actuar de manera responsable y que el decir no a un acuerdo al que ha llegado las comisiones revisoras significa ir a hacer la huelga y que no significa en todo caso pues de manera automática que el propio patrón quiera incluso estar de acuerdo con la prórroga. Nos las han concedido incluso los propios jueces laborales de asuntos colectivos, a pesar de que incluso el propio patrón dice, pues prefiero que me hagan la huelga y ya sobre la huelga decidimos a ver cómo nos va, a ver si los trabajadores realmente estaban dispuestos a ello o se trataba nada más de una baladronada. Entonces sí tenemos nosotros que enfrentar todo este reto, pero solamente sensibilizando e informando a las y los trabajadores qué significa este poder que ahora se les da para decidir sobre todo sobre sus convenios de revisión salarial, ¿no? Esta consulta, todas las consultas que se realizan para revisión contractual, como las de revisión inicial, se realizan por el propio sindicato y al centro le corresponde solamente el llevar el registro de cómo se realizan las convocatorias, que el padrón confiable y en su caso pues mandar a los verificadores para que garanticen esto, ¿no? Entonces, y en caso ya se sabe de duda razonable podemos reponer. La siguiente, por favor, que es ya la legitimación de los contratos colectivos y que tiene que ver con la constancia representativa que ya le explicamos. Por favor, la siguiente, la legitimación, para ir más rápido. La legitimación de contratos colectivos es una disposición que está en el 11º transitorio, que todos los contratos colectivos existentes, el transitorio del decreto de reforma de 2019, la Ley Federal del Trabajo, 1 de mayo, en donde se establece que todos los contratos colectivos existentes tienen que ser puestos a consulta de las y los trabajadores para que ellos se manifiesten si lo respaldan o no. Esto es parte también de lo que se pactó por México, ¿no?, con sus socios comerciales, de obligándose precisamente a hacer este procedimiento de revisión de todos los contratos colectivos de trabajo por parte de los trabajadores para que se manifiesten respecto a su respaldo. Esto, evidentemente, pues se está realizando a marchas forzadas. Ya tenemos un plazo que vence, fueron 4 años, vence el 1 de mayo del año próximo. Hoy 2 millones de trabajadores han sido consultados, ¿no? Solamente 95 contratos colectivos no han sido legitimados, pero ya tenemos 9,237 ya respaldados por las y los trabajadores. Habrá que decir, porque hay mucho la pregunta, y de una vez quiero empezar a aclarar estas dudas, grandes dudas que hay, sobre las críticas que dicen, bueno, pues es que ustedes nos informaron que había más de 500,000 de contratos colectivos y resulta que nada más se han legitimado 9,000 contratos colectivos. ¿Qué es lo que, pues, por qué tan poquitos? Realmente estamos hablando de que los trabajadores realmente no quieren respaldar, o los líderes sindicales no quieren poner a consulta sus contratos. En muchos casos así es. Pero decir, cuando llegamos nosotros en diciembre de 2018, el dato que se tenía por parte de la Secretaría del Trabajo, de las solicitudes de información que dieron todas, de que respondieron todas las juntas de conciliación y arbitraje, es que tenían en sus archivos 550 y tantos mil contratos colectivos de trabajo depositados. El análisis, una vez que esto nos lo mandan, lo hicimos después, porque nosotros, pues no, nomás nos dijeron tenemos tantos expedientes, y ese es el dato que nosotros habíamos manejado.
Si quieren, a lo mejor de manera apresurada, pero ese es el dato que teníamos. Cuando nos pedían solicitudes de información, este es el dato que había. Pero ya una vez que nos mandaron todos estos antecedentes de manera digital, ahora estamos viendo que de los 500 y tantos mil, nada más cerca de 240,000 correspondían a una sola entidad federativa, a Jalisco. Resultaba que nos dieron el número no de contratos colectivos, sino el número de expedientes. Y un solo expediente trae el contrato colectivo inicial, ¿no? Y hay otro expediente que trae un convenio, y hay otro expediente que trae el cambio de apoderados, y hay otro expediente que trae el cambio de domicilios, y hay otro expediente que trae un convenio modificatorio. Pues evidentemente estamos hablando que la mitad de esa cantidad, del 500,000, pues no corresponde, y que entendemos que no van a ser más de 20,000 contratos colectivos que tiene Jalisco realmente. Pero veamos los otros 260,000 o 300,000 que restan. Consideramos que casi el 80% de estos contratos colectivos corresponden, y lo que hemos nosotros ahorita ya hecho ejercicios muestrales estado por estado. Bueno, eso es Jalisco, pero les quiero decir, el Estado de México tampoco canta malas rancheras. También traían ahí una serie de numeralia que no correspondía con la realidad y que habían casi hecho exactamente lo mismo. Llega una promoción y es un expediente. O sea, ¿para qué buscar el expediente? No lo vamos a encontrar. ¿De qué sindicato era? ¿De qué centro de trabajo? Pues es el mismo sindicato, creo, pero es otra empresa. Ah, son los de Soriana. Ah, pues sí, pero es que hay una… Pues, hazle un expediente y ahí lo pones. Lo vamos a poner por mes y por año, ahí lo buscamos. No lo vamos a integrar con su contrato colectivo. San Luis Potosí también, por acá, San Luis Potosí, también traemos esa bronca. También algunos de sus juntas así los clasificaron. Bueno, tenemos el caso que tenemos todavía juntas de conciliación y arbitraje que no nos han turnado el número real de sus expedientes. Estamos todavía en eso, y aquí el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma laboral tiene todavía mucho que hacer, y es otra área de oportunidad. Todavía hay juntas que no nos han mandado completos sus expedientes porque a la hora de digitalizar no se acordaban que había una bodega con más expedientes y que no los habían detectado, y que había otros expedientes que estaban guardados en el cajón del secretario de Asuntos Colectivos y que estaban otros que se habían mandado a una especie transitoria. Entonces estamos en el ejercicio de consolidar nuestros registros. Una vez que los tengamos, pues evidentemente tendremos ya un número más o menos sólido, pero si les digo, de la gran parte, decíamos, el 80% de los otros contratos colectivos corresponden a contratos de obra o por tiempo determinado, que las partes nunca fueron a dar por terminado. Y entonces estamos planteando que al final del camino no van a ser, no entendemos, no serían más de 100,000 contratos colectivos en realidad que tendrían, digamos, un registro vigente, de los cuales nosotros llevamos actualmente, estamos llegando ya prácticamente este año a los 10,000, y tenemos todavía hasta mayo del próximo año para que se registren todos los sindicatos las consultas y podamos nosotros cerrar. Consideramos que estaremos llegando entre 15,000 y 20,000, que es el número que aquí está también el doctor Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, entre otros títulos honoríficos y nobiliarios que tiene, que ha hecho un ejercicio. Este ejercicio lo trae hace 20 años aproximadamente, de mapear, ¿no? De mostrar la contratación colectiva en México y determinar que por lo menos 4 de cada 5 contratos colectivos existentes en el país son de protección, es decir, contratos firmados a espaldas de las y los trabajadores. La siguiente, por favor. Números, nomás les voy a dar números porque ya tengo nada más 5 minutos. En registro de asociaciones, atrás de esto hay una cifra de datos de solicitudes de trámites no procedentes, y ahorita les voy a dar más o menos los números y las proporciones. Registro de asociaciones, hemos hecho 1,286, casi 1,300 tomas de nota, modificación de directiva, 357 modificaciones al padrón de miembros. ¿Cuál es el problema aquí del padrón de miembros? De que los sindicatos llegan con su alta de miembros, bueno, y luego y con bajas. Sí, pero necesito que me des tu padrón actualizado y también que me lo des en archivo editable. Oye, es que eso no está en la ley, lo requiero. El infrascrito o el de la voz, el emitente, en este caso tengo ya
9 multas por parte de los jueces laborales federales de asuntos colectivos que me solicitan en archivo editable el padrón de los trabajadores, y no lo tengo porque los sindicatos me lo dan en PDF cuando se los he solicitado un padrón actualizado. ¿Quieres actualizar tu padrón? Pues tú debes de saber cuáles son tus afiliados. No, es que pues ahorita te paso las altas y ahorita después te doy las bajas. No, me lo tienes que traer actualizado para que podamos nosotros tener un procedimiento de consulta, un procedimiento de elección confiable. Estamos solicitándolo en archivo editable. Esto quiere decir que vamos a seguir trabajando muchísimo porque necesitamos ya darle certeza, darle transparencia y poder publicar todos estos datos de manera cierta, confiable, ¿no? Y que se tenga muy claro cuáles son los afiliados en cada sindicato. Hay una cifra negra también en el padrón de afiliados. Entonces, estamos teniendo muy pocas modificaciones en el padrón de miembros porque los sindicatos se están negando a decir cuál es su verdadera afiliación. Porque normalmente traen los miles y los miles y los miles. ¿Se acuerdan ustedes cómo se manejaba? ¿Cuántos manejaba una central sindical? Que decían que iban a, cuando había elecciones, yo voy a llevar 20 millones de votos, así decía, ¿no? Yo tengo 5 millones, yo tengo 10 mil. Se manejaban los millones sin ningún respaldo. Hoy por hoy es una cuestión esencial, porque de ahí va a depender el ejercicio de contar los votos y saber quién tiene las mayorías o la mayoría. Modificación de estatutos. Ustedes recuerdan, ya la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones, cuando yo fui subsecretario, logramos tener casi el 94% de las actualizaciones de los estatutos de sindicatos registrados ante esta dirección, que son sindicatos federales, decimos, ¿no? Sindicatos nacionales de industria federal. Sin embargo, en lo que se refiere a industria local, son todavía muy pocos que han hecho esta modificación de estatutos. ¿Cuál es el criterio del Centro Federal de la Autoridad Laboral Registral en materia de democracia sindical y consultas? A ver, me traes tu nuevo comité ejecutivo, pero tu elección tiene que haber sido con las reglas del nuevo modelo laboral, aunque no hayas modificado tus estatutos, ¿no? Es que yo no tengo la proporcionalidad de género porque no he modificado los estatutos, es problema tuyo. Yo no voy a pasarte ningún registro de nueva directiva si tú no cumples con estos requisitos del nuevo modelo, aunque no hayas modificado tus estatutos. Entonces, cuando viene una modificación de directiva, tiene que traernos la modificación de estatutos ya realizada, acorde al nuevo modelo de justicia laboral. Actas de rendición de cuentas tenemos 91, pero se han presentado pues cerca de 200 solicitudes de actas de rendición de cuentas, cuando es una obligación que los sindicatos tienen que hacer cada 6 meses. Pero pues evidentemente que es un tema que nosotros tenemos que retomar ya el próximo año, porque tenemos que hacer que los sindicatos sean transparentes y rindan cuentas del patrimonio sindical y de las cuotas. Es una cuenta completa y detallada del ejercicio del patrimonio sindical que los sindicatos tienen que hacer cada 6 meses y que debe de ser en forma impresa, no en forma electrónica. Solamente 58 nuevos registros sindicales, muchos de ellos de carácter nacional. Son pocos para 2 años que tenemos trabajando. ¿Por qué son pocos? Porque hemos tenido prácticamente, estamos concediendo entre el 20%, 15% de las solicitudes que llegan de nuevos registros sindicales. ¿Saben cuál es la mayor parte de las razones por las que no les concedemos el registro? Porque ya tienen registro. Resulta que viene nuevamente al centro a que les demos un registro que ya tienen. La otra mitad corresponde a sindicatos o presuntos sindicatos que quieren su registro, trabajadores del transporte, o sea, hombres camión, hombres pipa, que no son para nada trabajadores, son dueños de su camión, o taxistas, o tianguistas, o comerciantes, o trabajadores que no pueden acreditar de ninguna forma que tienen un empleador y que se convierten hoy y aprovechan la figura sindical para conseguir prerrogativas por parte del Estado, que quieren que les den placas, que quieren que les den concesiones, que les quieren dar espacio, trabajar en el espacio público. Y la forma de sindicato les ayuda para que nadie les pida cuentas y que cuando hacen un bloqueo se quejan los empleadores ante las fiscalías diciendo: oye, me están bloqueando los transportistas, ya me bloquearon aquí una cementera, una mina, y dicen que pues o les doy el acarreo a ellos o no me dejan pasar. Pero cuando voy a la fiscalía me dicen que se trata de un problema laboral porque son el sindicato
de camioneros o de transportistas. Entonces, tenemos nosotros que también que cuidar mucho que la figura del sindicato no se pervierta y no se convierta en un instrumento, pues hoy, de muchos grupos de interés que están tratando de obtener evidentemente prerrogativas indebidas. Y solamente 3 registros de federaciones y confederaciones en donde pues no se han registrado porque no han querido realmente, porque están en el tema de integrar sus padrones debidamente, en donde ni siquiera habían renovado los comités, sus directivas sindicales que componen estas federaciones. En materia de contratos colectivos, que es un tema fundamental ya para ir cerrando, es el registro de contratos. Tenemos los 9,000 contratos legitimados, 9,200, esto es al 25 de noviembre, nos falta cerrar estos últimos días. Tenemos registrados ya 6,500, más de 6,500 convenios de revisión salarial, 2,000, casi 100 de convenios de revisiones contractuales con consulta, estos son con consulta, desde luego, 386 nuevos contratos iniciales, son pocos todavía, porque se sigue actualmente practicando, sobre todo en el ámbito de la construcción, que llegan y se ponen de acuerdo y bueno, pues ya quedamos de acuerdo, pero no los están depositando en el centro porque todavía existen estos acuerdos. Estamos preparando todavía nuevos criterios para facilitar que podamos nosotros dar estos registros a los trabajadores de la construcción y facilitarlos sobre todo en las cámaras. Estamos en diálogo con las cámaras industriales de la construcción para poder acelerar estos procedimientos y tener cada vez más contratación colectiva en estos temas. Ustedes saben que la industria de la construcción es un tema pero muy, muy especial y es un tema que tiene que resolverse porque es una parte muy dinámica de nuestra economía. Hemos emitido 7,642 certificados de registro. De ninguna manera significa que si nosotros no emitimos uno en tiempo, signifique la obstaculización o el entorpecimiento de un ejercicio colectivo, de una acción jurisdiccional ante un tribunal. No lo requieren cuando van a plantear una titularidad de contrato, un emplazamiento a huelga, pero nosotros lo estamos emitiendo todos estos, incluso a solicitud de los propios tribunales. Hemos registrado 5,400 y feria, reglamentos interiores de trabajo y 1,606 constancias de representatividad, que todavía falta. Fíjense, si lo comparan todavía con los contratos iniciales depositados, todavía hemos emitido constancias de representatividad que al final no todos se han reflejado en contratos iniciales, porque puedes tener tu constancia de representatividad y cuando vas a una consulta para que puedas tú firmar un nuevo contrato colectivo, la mayoría de los trabajadores no los está aprobando. Y es todo un ejercicio nuevo que todas y todos tenemos que promover. Muy bien, las siguientes, por favor, ya para terminar. Los retos en materia de registro. Tenemos una plataforma que nos fue entregada por colaboración institucional con nuestros socios comerciales, el Departamento del Trabajo que nos ayudó. La plataforma original, las funcionalidades que desarrollamos en el centro ya a todo lo largo de 2022 y parte de 2021. Ya hicimos el módulo de registro de secciones sindicales, agilizamos el trámite de constancias de representatividad, modificamos el trámite de padrón de miembros para darle certeza a todo mundo, el desarrollo del portal de antecedentes registrales. Tenemos desde marzo, abril de este año arriba todos los datos que nos pasaron las juntas tal y como están. Está un proceso de indexación para que se pueda encontrar de una manera más sencilla cuando tú puedas tener precisamente, pues hay expedientes que tienen más de 10,000 fojas. ¿Cómo encuentras ahí el tema del registro del sindicato? ¿Cómo encuentras la asamblea donde se eligió una nueva directiva? ¿Cómo encuentras la rendición de cuentas? Estamos haciendo la indexación. Estamos también haciendo mejores en los filtros de búsqueda para que se pueda localizar de manera más fácil. ¿A dónde vamos? Vamos ya el próximo año a tener una plataforma que le llamamos la versión 2.0, que va a implicar tener ya firma electrónica con QR para que se pueda validar cualquier documento que emite el centro, simplemente con este QR que puede todo mundo corroborar con el simple celular y sepa que es un documento fidedigno. La validación de datos con verificación del SAT, RENAPO e IMSS cuando vienen los afiliados, cuando vienen los que respaldan a un sindicato, cuando se trata de una consulta, que podamos verificar que los nombres de los trabajadores sean ciertos y coincidan con las bases que tiene el SAT en materia también, tanto patrón como trabajador, y el Registro Mexicano del Seguro Social, entre otros. Estamos hacia la generación de este registro único de sindicatos y contratos colectivos, que cuando busque el sindicato me pueda dar todos los contratos colectivos que tiene, que cuando encuentre un contrato colectivo, un convenio, sepa a qué sindicato corresponde. Vamos hacia allá porque de eso se trata
este nuevo sistema, darle transparencia, que los trabajadores conozcan no tan solo a sus dirigentes vigentes, que conozcan sus estatutos, que conozcan su contrato colectivo, que conozcan sus convenios, a la vez que conozcan el reglamento interior y sepan sus obligaciones. De eso se trata también. De la participación va a implicar responsabilidad y sabemos que las y los trabajadores no son suicidas, y lo que se refiere a certificación electrónica de expedientes. Y ya para terminar, porque ya tengo aquí los ceros encima, en las dos últimas láminas, recordar que tenemos un Comité Nacional de Concertación y Productividad, que tiene que ver con un organismo que a través de la reforma laboral se estableció que este Comité Nacional de Concertación y Productividad puede hacer estudios y diagnósticos y recomendaciones sobre nuestros procedimientos de conciliación individual y colectiva, sobre nuestros procedimientos de registro, y puede proponer nuevas fórmulas mucho más eficaces de cara a la negociación colectiva. Desde ahí, desde este comité donde participan los empleadores, representantes de los principales organismos empresariales, representantes de las organizaciones sindicales, incluso instituciones académicas, está ahí la UNAM, está la UAM, está el POLI, incluso está el ITAM y el TEC de Monterrey, realizando esta posibilidad de establecer este diálogo social, entendiendo que el Centro Federal es un organismo público federal descentralizado con autonomía de decisión, con autonomía presupuestal, con autonomía de gestión, y que tiene en su seno, si más recordarles, 5 de estos asientos corresponden uno a la Secretaría del Trabajo, otro a Hacienda, pero los otros 3, nadie puede dudar de la autonomía e independencia de estos. Tenemos ahí al Instituto Nacional Electoral, tenemos ahí también al IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Transparencia, y tenemos al INEGI para efectos estadísticos. Evidentemente que se garantiza la imparcialidad y la independencia, pero también que estemos nosotros vigilando nuestros procesos. Así como tienen comités o consejos consultivos en los centros de conciliación, nosotros tenemos acá a muy alto nivel este organismo, este comité tripartita, para que pueda estar haciendo estas evaluaciones y diagnósticos. Simplemente, ¿qué ha significado todo esto? Para terminar, por favor, tenemos la última lámina, que son los resultados. La implementación del nuevo modelo de justicia laboral son 51 centros de conciliación entre federales y locales, ¿no?, nuestras oficinas. Tenemos 44 oficinas a lo largo de todo el país. Son 148 tribunales laborales ya a nivel nacional, igual federales y locales, unos con 763 conciliadores que son incorporados vía concurso público y abierto, y 305 jueces, ¿no? Entonces ahí está la estadística final. 75% entre lo federal y lo local se resuelve vía la conciliación en menos de 45 días. Evidentemente los tribunales laborales en promedio, sobre todo los federales, recordar, están resolviendo en un promedio de 6 meses, y la inversión de 14,650 millones de pesos, ¿no? Entonces, programas, dicen, sin presupuesto es demagogia, y eso es lo que se ha invertido hasta el momento en todo este nuevo sistema, y esperamos que haya más. El monto de los recursos recuperados, que antes era del orden de los 10,600 millones de pesos, entiendo, en las juntas federales, hoy después de la reforma es más del doble, 25,453 millones obtenidos a través de estos convenios obtenidos en nuestros centros de conciliación. Pues mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta o aclaración, pero yo espero que ya no estén tan cansados, porque sí, han sido 2 ladrillazos que aquí nos metió mucho ruido aquí el doctor Gerardo de la Peña, nos puso a pensar y nos puso todavía a trabajar, pero bueno, ahí están los primeros resultados, todavía con más retos que los que nos planteó, pero caminando. Muchísimas gracias. Agradecemos esta participación del licenciado Alfredo Domínguez Marrufo, y bueno, pues en agradecimiento a esta hermosa participación, le pedimos a la jueza Marta María Bayona Arias del Primer Tribunal Laboral de la Región 1 del Estado de Tabasco pasar a entregar un reconocimiento y un detalle para el expositor. Es un honor y un gusto entregar este reconocimiento, pero tengo que aprovechar este foro y que conste que quede aquí. Solo comentarle que, bueno, en Tabasco al principio hubo esta cuestión que comentaba usted de la competencia, quién es competente. Teníamos mesas de trabajo con los centros y decimos: centro, si consideras que hay prestaciones que
es cuestión local o federal, tú atiende al trabajador. Él lo que necesita es agotar esta etapa de no conciliación y con ello lo acredita, sea local o federal, y el tribunal decidirá entonces si somos competentes o no. Entonces… Se vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues aprovechamos para la fotografía del recuerdo. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Qué amable. Muchísimas gracias.